como productora, para mí las películas no acaban cuando se venden a un distribuidor, o sea, es realmente trazar todo el camino desde un inicio, cuál va a ser la vida de esa película y cómo vamos a lograr que esa película tenga la mejor vida posible, ¿no? Que no necesariamente es que esté en una plataforma de streaming a nivel global, sino a lo mejor justamente que llegue a las personas a las que tiene que llegar, que de alguna manera era un poco la filosofía también de Ambulante, ¿no? Cómo generar esa conversación y ese encuentro que para mí sigue siendo fundamental y que también tiene que ver con la economía de la atención, pero generar ese encuentro presencial y colectivo frente a una pantalla. Alerta spoiler. En este episodio se destripan muchos aspectos de una película de policías, por lo que puedes poner pausa, ir a verla a Netflix y regresar para escuchar este podcast tranquilamente. Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en su atención, por favor, tenemos a Elena Fortes, cofundadora de la productora No Ficción y una de las mayores activistas del cine documental. Elena comenzó impulsando el género de no ficción a través de Ambulante, festival de cine documental itinerante del que fue directora durante 12 años. Con su productora No Ficción ha producido más de 10 películas en los últimos años, entre las que destaca una película de policías, dirigida por Alonso Ruiz Palacios, que ganó el Oso de Plata a la mejor edición en el Festival de Berlín, entre muchos otros premios. Con Elena hablaremos del momento dulce que viven los documentales, de cómo las películas pueden generar conversación e impacto en los espectadores y de cómo los lugares más inhóspitos del planeta pueden ser al mismo tiempo localizaciones y peculiares salas de proyección. Muchas gracias por su atención. Hoy nos encontramos en la Casa de México en Madrid en el marco de Mestizo Lab y tenemos el gusto de hablar con Elena Fortes. Elena, qué gusto tenerte por aquí. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Pues un placer. Oye, me gustaría hablar contigo sobre el poder de las historias de no ficción, que así es como se llama tu productora. Aunque luego hemos visto que igual, digamos que bandean con la ficción o ya nos contarás un poquito de eso. Hablar de esto, del auge de los documentales, que por ahí leí una cifra que mencionaste, que la audiencia de los documentales había aumentado en un 700%. Eso es muy importante en la economía de la atención, ¿no? Una audiencia, bueno, eso quiere decir también que los documentales a lo mejor antes no los veía mucha gente, ¿no? Uh-huh. Pues sí, creo que tiene que ver con muchas cosas, pero entre ellas como que siempre fue un género muy estigmatizado, como digamos relegado a la televisión. Cuando yo estaba en el Festival de Ambulante, justamente como la hipótesis era, existe un público, el problema es que no hemos llegado a él, ¿no? Entonces hay que movernos y activamente ir a buscarlo a todos los rincones del país y romper con ese prejuicio justamente que no es cine, ¿no? Es otra cosa que no pertenece al cine. Y creo que eso ha ido cambiando también mucho por la incursión de plataformas que no ofrecen contenido sin necesariamente categorizarlo de entrada. Entonces alguien puede empezar a ver un documental a pesar de sus prejuicios, sin saberlo y finalmente pues, disfrutarlo muchísimo, ¿no? Entonces creo que son muchos factores. En México ha aumentado mucho la producción y también el público. Y nosotros en No Ficción un poco la idea, de hecho el nombre No Ficción lo tomamos prestado como del universo de la no ficción en la literatura. Considerando algo como más amplio que documental, digamos, documentar directamente la realidad. Entonces nos interesa explorar justamente como la frontera entre ficción y documental en todas las producciones que hemos hecho y maneras de contar las historias, ¿no? También explorar ahí, no solo en términos de contenido ese cruce, sino también en términos formales, ¿no? En el acercamiento y también como sentar un precedente. De hecho, con una película de policías es la primera película que entra a los Arieles
en todas las categorías de ficción, o sea, tiene nominaciones en todas las categorías de ficción y también como largometraje documental, porque la labor de los actores, digo, para empezar, es tan impresionante que nos frustraba mucho que no se pudiera reconocer, ¿no? Porque estaba tan categorizado todo en los premios, incluso en las estrategias de distribución, o sea, en la industria en general siguen estando como muy, muy categorizadas las películas, entonces también queremos como romper un poco con eso y aprovechar también pues las nuevas generaciones que crezcan con otra percepción mucho más amplia del cine, ¿no? O sea, pues al final todo es parte del cine, ¿no? Totalmente. Ahora que mencionas una película de policías, aprovecho para felicitarte porque sí, me parece probablemente una de las cosas más sorprendentes que yo haya visto. O sea, si me dicen, oye, algo el típico de sorpréndeme, ¿no? Pues, oye, pues ve a ver eso, ¿no? Y le he recomendado mucho y a gente que no necesariamente entiende el contexto mexicano y me han devuelto comentarios maravillosos, ¿no? Y yo creo que sí, para mí jugar con esa parte líquida, ¿no? De qué es, qué no es, qué importa si es una historia que te engancha, ¿no? Hay otra frase que me gusta mucho tuya que dice, el documental es el territorio más fascinante, irreverente y fértil del cine hoy en día. ¿Nos puedes extender un poquito en eso? Pues digamos que el documental siempre, digamos, tanto la ficción como el documental de alguna manera nacen de nuestro entorno, ¿no? O sea, las ideas nacen de un entorno compartido. Y yo creo que el documental a lo largo de su historia siempre nos ha hecho replantear ese entorno y en la medida que hace eso, pues también está cambiando de alguna manera o nutriendo la evolución de la ficción, ¿no? Entonces es casi como el punto de partida, ¿no? El jugar con ese género es de alguna manera también jugar con la evolución del lenguaje cinematográfico. Sí, a mí me interesa mucho ver qué pasa después de todas estas nominaciones que hablas, por ejemplo, en Los Ariles, en el que un documental como que le come territorio, entre comillas, a las películas de ficción, a ver si luego las de ficción no dicen que ya lo están haciendo, ¿no? O sea, cómo agarrar cosas del documental para hacer, no sé, a lo mejor darle más... Verosimilitud, ¿no? Verosimilitud. Sí. Muchas gracias. La labor de una productora empieza aquí en estos momentos de pitchings y de mercados. Y comentas que como productora te preguntas a ti misma, ¿a quién queremos llegar con esta película? ¿A quién le estamos contando esta historia? ¿No? Y poner a la audiencia en una parte central del proyecto. Esto es pura economía de la atención. Sí. ¿Cómo funcionas tú en un mercado? ¿Qué es lo que vas viendo? ¿Qué es lo que te interesa? ¿Cómo seleccionas? ¿Cómo selecciono? ¿Te refieres a la audiencia o a la estrategia de distribución? En estos mercados a mí me parece que son como un pequeño laboratorio de la economía de la atención, porque pues, en un día, digo, Mestizo Lab a lo mejor es una cosa un poco más delicatessen, es un poco más chiquita que un gran mercado en el que todos los días te llevas, no sé, 45 estímulos de 45 proyectos diferentes y al final pues hay que decidirse a ver si nos interesa entrar en uno o en otro, ¿no? Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles serían esas cosas que dices, uy, esto se me quedó en la retina o se me quedó en el corazón o se me quedó, no sé? Pues a mí, bueno, de entrada me parece muy interesante dentro del documental cómo trata hacer, digamos, contar una historia de algo o alguien que ya de por sí el espectador como que entra con sus propios prejuicios y lograr romperlos en el transcurso de, ¿no? Como que es más difícil hacer, contar la historia de un victimario que la víctima, ¿no? Y en este caso como que la figura del policía era muy interesante porque es víctima tanto de su propio sistema, pero también de la ciudadanía y todos llegamos a la política, al menos en México, con muchos prejuicios. Entonces, la idea era que el espectador, y eso en todas las películas, nos interesa que tenga como un viaje, una experiencia memorable y que en el transcurso de ese viaje termine con una idea distinta, una concepción distinta, una percepción distinta, ¿no? Y también como productora, para mí las películas no acaban cuando se venden a un distribuidor, o sea, es realmente trazar todo el camino desde un inicio, cuál va a ser la vida de esa película y cómo vamos a lograr que esa película tenga la mejor vida posible, ¿no? Que no necesariamente es que esté en una plataforma de streaming a nivel global, sino a lo mejor justamente que llegue a las personas a las que tiene que llegar, que de alguna manera era un poco la filosofía también de Ambulante, ¿no? Cómo generar esa conversación y ese encuentro que para mí sigue siendo fundamental y que también tiene que ver con la economía de la atención, pero generar ese encuentro presencial y colectivo frente a una pantalla. Totalmente, que eso tiene que ver con lo siguiente que te quería preguntar, porque dices,
otra cita tuya, es que el gran objetivo es que la gente empiece a hablar de la película apenas terminen de verla. Ujú. ¿Y esto cómo se consigue? Pues o sea, creo que, bueno, uno en lo colectivo, por eso me parece tan importante, porque digo, se pueden generar conversaciones en redes, digamos que sí ha sucedido como parte de la campaña, pero no es lo mismo estar, digamos, en una plaza, por ejemplo, con policías en el público viendo esa película ¿no? y de pronto como voltear a ver a la persona de al lado con otra mirada, ¿no? No sé, o sea, creo que son conversaciones que surgen en ese espacio. También ver la película en lo colectivo y no, por ejemplo, en una plataforma, pues por lo general hace que uno la vea completa, ¿no? Y lo que nos pasaba mucho con una película de policías es que digamos, como parte de la responsabilidad desde el documental, queríamos no engañar al espectador en el sentido de que no supiera qué es ficción y qué es documental, sino al contrario, como darle todas las herramientas para descifrar el rompecabezas y al terminar la película ya saber cuáles son los elementos documentales y cuáles son los elementos de ficción, y sí preservar las voces tal cual digamos, de los personajes reales y que eso fuera 100% documental a lo largo de la película. Entonces se escuchan las voces reales y los actores están haciendo lip sync durante toda la película y eso llevó también un trabajo de actor impresionante, ¿no? Además de que se infiltraron en las academias y demás, pero sí me he dado cuenta que es, digamos, si no se ve la película completa, como que incomoda, no la logran entender, o luego en otros contextos, como en Estados Unidos, como que se sienten muy incómodos y de entrada no saben si es ficción o documental. Y eso me parece fascinante también porque creo que es una oportunidad para ampliar pues el tipo, digamos, de contenidos y las formas de contar que también se han vuelto muy formulaicas en las plataformas, ¿no? Que es algo que estamos resintiendo. Un spoiler alert, ¿no? De por favor, vean la película antes, ¿no? Ah, qué bueno, porque estoy hablando demasiado. Las estás estipando. No, está muy bien. Pero esto es muy interesante, evidentemente, para quien ya la han visto. Pero entonces vamos a mandar a la gente a Netflix a que vea la película. Exacto. Y luego echen la entrevista. Oye, como productora, tienes que hacer este ejercicio de dotar a una obra de la mayor cantidad de elementos captadores de atención. Y esto ha generado estas situaciones en las que los castings los ganan a lo mejor no quien actúa mejor, sino quien tiene más seguidores en redes sociales. ¿Cómo nos enfrentamos a eso? O sea, desde productora a productora, qué batalla, ¿no? Sí, eso, de hecho, de eso se quejaban mucho Mónica del Carmen y Raúl Briones, que las plataformas están contratando como actores a influencers en vez de actores con una carrera, ¿no? Pero pues eso solamente se va a reflejar, yo considero, en contenido por lo general bastante malo. Y eso, digo, en esta película es evidente el talento de ambos actores, ojalá sí se reconozca en los Arieles próximamente, pero sí creo que lo único que va a hacer es, digamos, en detrimento del contenido y de la oferta, hacer eso, ¿no? A favor de quizás generar más dinero, pero eventualmente creo que como público somos somos inteligentes, claro. y no va a llegar un punto en que no vamos a seguir respondiendo a ese contenido. De hecho, ya hay muchas quejas, por lo menos en México, a la cantidad de contenido que hay y la baja calidad que tiene, ¿no? No, y luego ya no entramos en los territorios de estos ego dogs, ¿no? De, oye, tengo 1 millón de followers, entonces merezco ser el objeto de un documental que me siga durante 2 meses. Uh-huh. O sea, que dices, exacto, ¿no? Sí. Para eso ya hay un Instagram, ya hay un TikTok, ¿no? Antes de ser productora, lideraste durante una década Ambulante, el Festival Ambulante. Tal vez uno de los festivales más peculiares de cine que haya. ¿Nos podrías contar o describir? Porque igual hay gente que escucha el podcast que no sepa qué es Ambulante. ¿Cómo lo cuentas? ¿Cómo lo describes? ¿Qué es? Es un festival que viaja con directores y películas y el equipo de Ambulante a distintos lugares, un poco en búsqueda de esa audiencia para los documentales y con la intención también de generar conversación y todo tipo de eventos alrededor de ellos, ¿no? Y buscaron esa audiencia y la han encontrado, la siguen encontrando, ¿no? Sí, definitivamente. Justamente en el periodo que yo estuve en Ambulante creció justamente como 700% la audiencia de Ambulante. También fuimos abriendo
como diferentes. O sea, la idea también era, el espíritu era un poco irreverente del festival, porque era buscar audiencias que no necesariamente están vinculadas al cine, pero también espacios que no necesariamente están vinculados al cine. Entonces, no solo plazas, digamos, al aire libre, pero, por ejemplo, organizamos una función de una película que se llama Sherpa en una montaña, pero el requisito para ver esa película era las primeras 200 personas en inscribirse, las llevábamos de camping a la montaña una noche y veían la película. Entonces juntábamos a 200 personas, que eran las primeras 200 personas que se inscribieron, que no necesariamente tenían relación unas con otras, para subir una montaña y ver la película y dormir una noche ahí y convivir. Entonces también la idea era generar como encuentros inesperados alrededor de las películas. Organizábamos también rodadas en bici, antes de que fueran como más comunes, para atraer también al público bicicleta, digamos, bicicletero de la Ciudad de México, a las funciones, o sea, como pensar más allá de, digamos, de los cinéfilos y de la industria, porque es un festival que justamente no tenía premios ni competencias, sino una selección, y la idea era como trascender incluso el mismo público de la cultura y tratar de llegar a otras personas. Y éxito logradísimo, ¿no? Éxito logradísimo, luego la pandemia afectó, se volvió virtual, desgraciadamente, que es casi una contradicción del festival, porque justamente, o sea, la idea un poco detrás era como una gira de conciertos, ¿no? Una gira musical, o sea, viajar con todo el mundo y montar ahí una pantalla. Pero eso volverá o ha vuelto, ¿no? Sí, al circuito normal, ¿no? Sí, ya, pero sufrió en la pandemia. Y en nivel fronteras, ¿sucede solamente en México? También han hecho cosas fuera, ¿no? Sí, lo hicimos en Los Ángeles, lo hicimos en Colombia, en El Salvador, y sobre todo en Colombia. En El Salvador funcionó muy bien, en Los Ángeles no, porque es una ciudad de coche, o sea, realmente como que trasladarse de un lugar al otro era más complicado, y luego hicimos una serie muy interesante que era proyectar una película en la frontera. La idea era de los dos lados del muro, del lado de Estados Unidos ya no se podía llegar directamente, pero ahí sí, por ejemplo, captamos un público en su mayoría fronterizo, o sea, que cruza, ¿no? O sea, no vive ahí, ¿no? Es un público efímero de alguna manera. Qué maravilla. Oye, bueno, una faceta menos conocida de ti como creadora es tu Instagram. Sí. En el que haces unos platos retratos, de los que yo tengo que decir soy muy fan. Cuéntanos, por favor, de esos platos retratos. Es la primera vez que me preguntan de eso. No me lo puedo creer. ¿No? No sé, ahí hay un libro o hay algo, ¿no? Sí, no, yo creo que soy definitivamente más creativa que operativa, incluso como productora, y fue como una manera de canalizar como toda la energía creativa en un periodo como tan incierto y tan estresante. Y tengo una hija que tiene 3 años y medio, entonces que prácticamente vivió la pandemia completa. O sea, esto lo iniciaste en la pandemia. En la pandemia, sí. Para ella, como que le hice un plato, le dio risa, pero tenía 1 año, ahora ya tiene 3 y medio. Entonces, ahora los exige. Ya te los critica, y ¿no? los quiere hacer también. Entonces empecé y luego una amiga me retó a que hiciera el año completo, ¿no? Entonces ya pasé los 365 días y luego dije, bueno, ¿por qué no sigo? Digo, y lo sigo haciendo ahora. Ahora estoy viendo qué hacer con todo ese, con todas las fotografías, porque además también fui anotando a lo largo de la pandemia frases como de lógica, ¿no? De lógica de niños, y entonces quiero hacer un libro muy probablemente con las imágenes y con los ingredientes de cada una de las caras y esas frases, ¿no? Que te hacen como cambiar de lógica completamente y de espacio también creativo, ¿no? De alguna manera. Por favor, quien esté escuchando esto no se lo puede perder. El Instagram de Elena es... @ElenaFortes. Por favor. Oye, y ahora pasamos a tu faceta como consumidora de contenidos. Aprovecho a hablar de la cocina. ¿Te sirve para desconectar? Sí, o sea, ese momento que tampoco es tan largo, no es como que yo disfrute, o sea, no soy alguien que disfruta enormemente cocinar, pero ese momento sí, o sea, no sé, 10 minutos, o sea, de mi día sí son como una especie de concentración y de meditación en con qué ingredientes tengo y cómo voy a hacer una cara distinta, ¿no? Eso es una pregunta que también es muy recurrente para quienes trabajamos con pantallas y rodeados de eso, que el resto de la humanidad es su momento de entretenimiento, de esparcimiento, pero que para nosotros es trabajo, ¿no? Tú cuando llegas a tu casa y dices, quiero
quiero ver una película? ¿O qué es? ¿Dónde buscas esa desconexión? Pues, o sea, últimamente he visto películas, por ejemplo, me hice un ciclo de las de Truffaut con el mismo personaje, que ahorita se me olvidó su nombre. Sí. Antoine creo que se llama. Y ya nunca veo series que no terminan. Solo veo miniseries que terminan, siempre recomendadas de ciertas personas en las que confío. Y como dejé de ver muchos documentales cuando me fui de ambulante, pues ahora también busco ver en la medida de lo posible documentales, pero hay muchos, por ejemplo, que exhibimos que ya no hay manera de encontrarlos. O sea, hay una pérdida gigantesca también sobre todo de documentales magníficos. Uno, por ejemplo, de Bulgaria que me fascinó, que se llama Georgie y las mariposas, imposible de encontrar, ¿no? O sea, ni en piratería, o sea, nada más desapareció porque no lo compró pues ninguna plataforma. Entonces pienso mucho en eso. Tengo ahí mi colección de DVDs, también he visto últimamente unas películas de Herzog, o sea, como que estoy regresando más bien a ver cine clásico y lo que veo en Netflix es solo si está, o en cualquier otra plataforma, si está mega garantizado como una gran miniserie o una gran película. Sí, fíjate que eso ya lo he oído anteriormente, lo de evitar esa serie eterna de, estoy en la temporada 25 de Prison Break, que dices, o sea, no le quiero dedicar 25 temporadas a nada, o sea, ¿no? Ni aunque sea, ¿no? Y también como ese rehuir, o sea, o hacer, no dejarse llevar tanto por el algoritmo, sino decir, a ver, esto me lo recomendó fulanita, esto me lo recomendó fulanito, aquí le voy a dedicar mi tiempo y mi atención un ratote, ¿no? Sí, y también he estado leyendo mucho más, o sea, como que en vez de ver, literalmente, en vez de ver la pantalla en la noche, ahora leo, porque además como que trabajas tu atención, pero luego surgen ideas mucho más interesantes de ahí para contenido audiovisual que de lo que uno ya ve todo el tiempo, ¿no? Y creo que lo que me sorprendió es que recientemente una amiga me dijo que los escritores ya están escribiendo pensando en que su obra va a ser audiovisual. Y me dio mucha pena porque eso quiere decir que están sacrificando como pues probablemente la experimentación dentro de la forma literaria para vender, ¿no? a cierto tipo de plataformas. Entonces eso sí me decepcionó mucho, pero bueno, o sea, creo que de libros hay infinitos y creo que son también una fuente de inspiración importante. ¿Tienes alguno, que no sé si es libro, película, serie, algo así que te haya causado ese sorpréndeme, ¿no? Últimamente sí, leí un libro de George Sanders que analiza cuentos cortos de Chekhov, de Tolstoy, y como que los va desmenuzando de Turgenev y de Gogol. Y cada cuento lo va desmenuzando de distintas maneras. A veces te hace leer el cuento completo y luego te explica cómo se fue construyendo. Y me pareció interesantísimo también en la forma, por ejemplo, en la que se estructuran los guiones y las narrativas, como utilizar ese aprendizaje de cada cuento, que son muy distintos, y aplicarlo al cine, que no necesariamente sea una estructura clásica de 3 actos, ¿no? Como, ese libro me fascinó. Se llama A Swim in a Pond in the Rain. Ok. Ese me encantó. Anotado. Oye, Elena, 2 preguntas nada más, que son las que le hago a todo el mundo que viene a su atención, por favor. Y la primera es, ¿en dónde está tu atención? No, bueno, estoy aprendiendo a meditar, entonces mi atención debería de estar en mi respiración y en el presente, pero no siempre sucede. Entonces, digamos que ahorita mi atención está en poder lograr eso. Es de a poquito y de acordarse. Sí. Es muy complicado sobre todo, bueno, yo soy muy disperso y lo intento y de vez en cuando lo voy logrando. Es ejercicio. Sí, exacto. Y por último, ¿a quién me recomendarías entrevistar para este podcast? Tómate tu tiempo. Yo creo que a George Sanders, justamente. Ok, muy bien. Sí. ¿Y qué le preguntarías?
¿Cuál es el proceso, por ejemplo, para escribir? Él escribe novelas de no ficción, ficción, cuentos, y esta que es básicamente como una clase a través de estos 5 cuentos, pero parece interesante que que ha sido exitoso en todos esos formatos, y me interesaría mucho saber cuál es su proceso, pues, de creativo y de concentración para escribir. Pues ya con eso da para una entrevista completita. Oye, Elena, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar contigo. Muchas gracias, igualmente. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención. Gracias. Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casas Alatriste. Diseño de audio y postproducción, Lanjo Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casas Alatriste. Y como siempre, Gracias por su atención.